En una fría madrugada de enero de 1964, los gritos desesperados de una joven desgarraron el silencio de las calles empedradas de León, Guanajuato. Corrían lágrimas y sangre por su rostro mientras golpeaba las puertas de las casas, suplicando ayuda. «¡Me van a matar! ¡Por favor, ayúdenme!», gritaba con las muñecas marcadas por cadenas y el cuerpo cubierto de heridas. Lo que esta muchacha contó a las autoridades esa noche desenterraría uno de los crímenes más escalofriantes en la historia de México. Un infierno oculto donde más de 90 mujeres fueron torturadas, violadas y asesinadas por 4 hermanas que convirtieron un rancho en un cementerio clandestino. Pero antes de adentrarnos en los horrores que se ocultaban detrás de las puertas del rancho El Ángel, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, porque solo aquí encontrarás las historias más escalofriantes y misteriosas que han sido silenciadas por décadas. Dale like a este video si te atreves a conocer la verdad completa y comenta de qué país y ciudad nos estás escuchando. Queremos saber dónde están nuestros valientes oyentes que no temen enfrentar la oscuridad del pasado. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, sino una historia real que las autoridades mexicanas intentaron mantener en silencio durante años, temiendo que la verdad completa sobre la complicidad institucional saliera a la luz. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos trasladarnos al México de los años 1950, una época donde el país experimentaba cambios profundos, pero donde las sombras del pasado aún se extendían sobre las comunidades rurales. Guanajuato, estado rico en minerales y tradiciones coloniales, albergaba poblaciones donde la ley federal parecía más una sugerencia que una realidad, especialmente en las zonas alejadas de las capitales. En este contexto nació la familia González Valenzuela. El padre, un hombre de complexión robusta, llamado Herminio González, había servido como agente de policía en Jalisco durante los años turbulentos de la Revolución Cristera. Sus métodos brutales y su temperamento violento lo convirtieron en una figura temida tanto en su hogar como en las calles donde patrullaba. La madre, Bernarda Valenzuela, era una mujer menuda pero de carácter férreo, que había aprendido a sobrevivir en un mundo dominado por hombres a través de la manipulación y el silencio calculado. De esta unión nacieron 4 hijas que llevarían el apellido familiar a las páginas más oscuras de la historia criminal mexicana. Delfina, la mayor, nacida en 1912, una mujer de mirada penetrante y sonrisa que helaba la sangre. María de Jesús, 2 años menor, conocida por su inteligencia cruel y su capacidad para planificar cada detalle. María Luisa, nacida en 1916, la más seductora del grupo, capaz de atraer víctimas con una facilidad aterradora. Y finalmente, María del Carmen, la menor, nacida en 1918, cuya aparente fragilidad ocultaba una crueldad que igualaba la de sus hermanas. La infancia de las González Valenzuela estuvo marcada por la violencia doméstica y el autoritarismo extremo. Herminio gobernaba su hogar con puño de hierro, aplicando castigos físicos brutales por las infracciones más mínimas. Las niñas aprendieron temprano que el poder se obtenía a través del miedo y que la compasión era una debilidad que no podían permitirse. Cuando Delfina tenía 14 años, el padre cometió un homicidio durante una riña en una cantina de Jalisco. Para evitar las consecuencias legales, la familia huyó hacia Guanajuato bajo la protección de contactos corruptos que Herminio había cultivado durante sus años como policía. Se establecieron en los alrededores de León, en una zona donde las haciendas abandonadas y los ranchos olvidados creaban el escenario perfecto para actividades ilícitas. La pobreza los acosaba constantemente,
pero las hermanas González desarrollaron una ambición que las distinguía de otras familias en situación similar. No se conformarían con ser víctimas de las circunstancias, se convertirían en depredadoras. Durante su adolescencia, las cuatro hermanas observaron cómo funcionaba el mundo que las rodeaba. Vieron a hombres poderosos corromper a autoridades, a familias adineradas explotar a trabajadores indefensos y a mujeres ser tratadas como mercancía. Estas lecciones formarían la base de su futura empresa criminal. Para cuando Delfina cumplió 20 años, ya había comenzado a prostituir a mujeres jóvenes de poblaciones cercanas, utilizando una combinación de engaños, amenazas y violencia para mantener el control. El primer negocio de las hermanas fue un pequeño bar en las afueras de León, establecido a finales de los años 1940. El local, llamado La Cabaña, atraía a trabajadores, comerciantes y funcionarios locales que buscaban diversión fuera de la vista de sus familias y empleadores. Pero lo que comenzó como un simple bar, pronto se transformó en algo mucho más siniestro. La noche del 15 de marzo de 1951 marcó un punto de no retorno en la historia de las hermanas González. Esa noche llegó al bar una joven de 17 años llamada Esperanza Gutiérrez, originaria de un pequeño pueblo en Michoacán. Había viajado a León siguiendo la promesa de trabajo como empleada doméstica, una oferta que María Luisa le había hecho durante una visita a su pueblo natal. Esperanza era una muchacha de belleza singular, con grandes ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Venía de una familia campesina que apenas lograba subsistir, y la oportunidad de ganar dinero en la ciudad representaba la esperanza de un futuro mejor, no solo para ella, sino para sus padres y hermanos menores. Sin embargo, desde el momento en que cruzó el umbral de La Cabaña, su destino quedaría sellado de la manera más terrible. María Luisa la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, vestida con un elegante vestido azul que contrastaba con la modestia del lugar. «Bienvenida, mi niña», le dijo con voz melosa, mientras la guiaba hacia el interior del establecimiento. «Aquí vas a estar muy bien cuidada. Somos como una familia». Esas palabras, aparentemente reconfortantes, contenían una amenaza implícita que Esperanza no podría percibir hasta que fuera demasiado tarde. El interior del bar estaba débilmente iluminado por lámparas de queroseno que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El aire estaba cargado con el humo del tabaco, el aroma del alcohol barato y un olor subyacente que Esperanza no podía identificar, pero que le causaba una extraña sensación de náusea. En las mesas se sentaban hombres de mediana edad que la miraron con una intensidad que la hizo estremecer. Delfina, la mayor de las hermanas, se acercó lentamente. Era una mujer imponente, de estatura considerable y complexión robusta, con el cabello negro recogido en un moño apretado que acentuaba la dureza de sus facciones. Sus ojos, pequeños y penetrantes, parecían evaluar a Esperanza como un carnicero examina un corte de carne. «Así que tú eres la muchachita de Michoacán», dijo con voz ronca, resultado de años fumando cigarrillos sin filtro. «María Luisa me ha hablado mucho de ti». Lo que siguió fue una conversación aparentemente normal sobre las condiciones de trabajo y alojamiento. Esperanza sería responsable de limpiar las habitaciones del segundo piso, servir bebidas a los clientes y ayudar en la cocina. A cambio, recibiría comida, alojamiento y un salario semanal que le pareció generoso. Sin embargo, había reglas estrictas. No podía salir del establecimiento sin permiso, no podía recibir visitas y toda comunicación con su familia debía ser aprobada previamente por las hermanas. Esa primera noche, Esperanza fue llevada a una habitación en el segundo piso que compartiría con otras 3 muchachas. El cuarto era pequeño y mal ventilado,
con 2 camas desvencijadas y un pequeño armario de madera carcomida. Sus compañeras de cuarto la recibieron con miradas mezcladas de compasión y advertencia. Carmen, una joven de 19 años que llevaba 6 meses en el lugar, se acercó a su oído y le susurró: «No confíes en ellas, nunca. Y si tienes oportunidad de escapar, hazlo». Pero antes de que pudiera explicar más, los pasos pesados de María de Jesús resonaron en el pasillo, y todas las muchachas regresaron rápidamente a sus camas, fingiendo dormir. Durante las primeras semanas, Esperanza intentó adaptarse a su nueva vida. Las tareas domésticas eran agotadoras, pero no peores de lo que había experimentado en su hogar rural. Sin embargo, gradualmente comenzó a notar aspectos perturbadores de su situación. Los hombres que frecuentaban el bar la miraban de manera lasciva y hacían comentarios que la hacían sentir incómoda. Cuando intentó quejarse con María Luisa, ésta le respondió con una sonrisa fría: «Los clientes pagan bien por ser tratados con amabilidad. Parte de tu trabajo es ser simpática con ellos». La primera señal clara de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando Esperanza pidió permiso para escribir una carta a su familia. María de Jesús, que se encargaba de la correspondencia, le dijo que podía hacerlo, pero que todas las cartas debían ser revisadas antes de ser enviadas. Cuando Esperanza redactó una carta contando sobre su nueva vida, pero expresando que extrañaba su hogar, María de Jesús la hizo reescribir, eliminando cualquier mención de nostalgia. «Tu familia necesita saber que estás bien y próspera», le explicó. «No queremos preocuparlos con sentimientos negativos». Pero la transformación definitiva de víctima en prisionera ocurrió 3 semanas después de su llegada. Una noche, mientras servía bebidas en el bar, un hombre de mediana edad, vestido con traje caro y con aspecto de funcionario, la agarró del brazo y la jaló hacia su regazo. Cuando Esperanza protestó e intentó liberarse, el hombre le gritó obscenidades y la acusó de ser una india malcriada. Delfina, que había observado la escena desde el mostrador, se acercó lentamente. En lugar de defender a Esperanza, Delfina la abofeteó violentamente frente a todos los presentes. «¡Respeta a los clientes!», le gritó, mientras el bar se sumía en un silencio tenso. «Aquí tienes obligaciones que cumplir, y si no las cumples, habrá consecuencias». Esa noche Esperanza fue encerrada en una habitación del sótano, un espacio húmedo y mal ventilado, donde el único mobiliario era un catre y un balde que serviría como letrina. Por 3 días permaneció en esa celda improvisada, recibiendo solo agua y pedazos de pan duro. El hambre y la sed la debilitaron, pero fue el miedo lo que verdaderamente la quebró. Durante esas largas horas de oscuridad, podía escuchar gritos y llantos provenientes de otras partes del edificio, sonidos que le helaban la sangre y le confirmaban que su situación era mucho peor de lo que había imaginado. Cuando finalmente la liberaron, Esperanza había cambiado. La muchacha esperanzada que había llegado de Michoacán había sido reemplazada por una joven aterrorizada que entendía las reglas del juego mortal en el que había caído. María Luisa le explicó con frialdad calculada: «Has acumulado una deuda, querida. La comida, el alojamiento, la ropa que te hemos proporcionado, todo tiene un costo. Hasta que no pagues lo que debes, no puedes irte». Le mostraron una libreta donde supuestamente se registraban sus gastos, cantidades exorbitantes por comida básica, alquileres imposibles por la mísera habitación que compartía y multas arbitrarias por infracciones inventadas. La suma total era varios cientos de veces mayor que el salario que le habían prometido. Esperanza se dio cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente diseñada, una red de la cual sería imposible escapar por medios convencionales. Esa noche, sola en su habitación compartida,
Esperanza lloró en silencio mientras sus compañeras dormían inquietas a su alrededor. No podía saber que se había convertido en la primera víctima registrada de un sistema de horror que las hermanas González habían perfeccionado hasta convertirlo en una máquina de muerte. El rancho El Ángel aún no existía, pero los cimientos del infierno ya habían sido puestos. Los meses siguientes a la captura de Esperanza marcaron una escalada gradual, pero implacable, en la sofisticación del sistema criminal de las hermanas González. Lo que había comenzado como explotación sexual se transformó en algo mucho más siniestro. Un negocio de esclavitud moderna, que operaba bajo la protección de autoridades corruptas y la indiferencia de una sociedad que prefería ignorar el destino de las mujeres pobres. Durante 1952, las hermanas expandieron sus operaciones más allá de La Cabaña. Habían identificado una propiedad rural perfecta para sus propósitos, un rancho abandonado a las afueras de León, conocido localmente como El Ángel, debido a una estatua de cemento que decoraba la entrada principal. La propiedad había pertenecido a una familia adinerada que había perdido sus tierras durante los tumultos revolucionarios de las décadas anteriores. Ahora yacía en el olvido, rodeada de terrenos baldíos y caminos de tierra que dificultaban el acceso, y más importante aún, proporcionaban privacidad absoluta. La compra del rancho fue facilitada por un contacto clave en la operación criminal. El capitán Raúl Hernández Santos, un oficial del ejército mexicano conocido por su apodo Águila Negra, debido a su uniforme siempre impecable y su reputación despiadada. Hernández había conocido a las hermanas a través de sus visitas frecuentes a La Cabaña, donde había desarrollado una relación que iba más allá del cliente habitual. Era un hombre de unos 40 años, de estatura media pero complexión imponente, con bigote espeso y ojos que reflejaban una crueldad cultivada durante años de servicio militar en regiones conflictivas. El capitán no era simplemente un cliente, se había convertido en un socio silencioso de las operaciones de las hermanas. Su posición militar le proporcionaba acceso a información sobre el movimiento de autoridades civiles y su red de contactos en las Fuerzas Armadas garantizaba que las actividades del rancho permanecieran fuera del alcance de investigaciones oficiales. A cambio de esta protección, recibía una parte sustancial de las ganancias y acceso ilimitado a las mujeres que las hermanas mantenían cautivas. La transformación de El Ángel en un centro de operaciones criminal fue un proceso meticuloso que reveló la inteligencia perversa de las hermanas González. La casa principal, una construcción de adobe de 2 pisos con paredes gruesas que amortiguaban los sonidos, fue dividida en secciones específicas. El primer piso albergaba un bar y sala de entretenimiento donde los clientes podían socializar antes de ser dirigidos a las habitaciones del segundo piso. El sótano fue convertido en una serie de celdas donde las mujeres problemáticas eran castigadas y donde se almacenaban provisiones y documentos relacionados con el negocio. Pero la innovación más siniestra fue la creación de un sistema de contabilidad criminal que mantenía a las víctimas en un estado perpetuo de deuda. Cada mujer tenía un expediente detallado donde se registraban no solo sus gastos inflados, sino también información personal que podía ser utilizada para chantajear a sus familias. Las hermanas habían descubierto que el miedo por la seguridad de los seres queridos era una cadena más fuerte que cualquier barrera física. María de Jesús, la segunda hermana, demostró ser particularmente hábil en el aspecto psicológico de la operación. Era ella quien se encargaba de procesar a las nuevas llegadas, utilizando una combinación de manipulación emocional y amenazas veladas para quebrar su resistencia.
Su método favorito era mostrar a las recién llegadas fotografías de otras mujeres que supuestamente habían violado las reglas y cuyo paradero actual era incierto. Estas muchachas pensaron que podían desafiarnos, les decía con voz suave pero amenazante. Ahora sus familias no saben si están vivas o muertas. Durante este período, el número de mujeres en el rancho creció de manera exponencial. Las hermanas habían desarrollado una red de reclutamiento que se extendía por varios estados. Utilizaban una variedad de señuelos: ofertas de trabajo doméstico, promesas de matrimonio con hombres adinerados y oportunidades de empleo en fábricas de la ciudad. Los métodos de captación se habían vuelto tan sofisticados que incluían documentos falsificados y referencias fabricadas que daban credibilidad a sus ofertas. Una de las víctimas más memorables de este periodo fue Rosa Aguilar, una joven de 20 años, originaria de Michoacán, que llegó al rancho en octubre de 1952. Rosa era diferente a las otras víctimas. Tenía educación secundaria y provenía de una familia de clase media que había perdido su estabilidad económica debido a la mala gestión de un negocio familiar. Su inteligencia y educación la convertían en una amenaza potencial para el sistema de control de las hermanas, pero también la hacían valiosa como alguien que podía ayudar a mantener los registros falsos del negocio. María Luisa había reclutado a Rosa con la promesa de un trabajo como secretaria en una oficina gubernamental de León. La oferta incluía un salario generoso, alojamiento cómodo y la oportunidad de ascender profesionalmente. Para una mujer joven en el México de los años 1950, donde las oportunidades educativas y profesionales eran limitadas, la propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. Desafortunadamente, lo era. Cuando Rosa llegó al rancho, inicialmente fue tratada con mayor consideración que las otras mujeres. Se le asignó una habitación individual en el segundo piso y se le permitió mantener sus libros y efectos personales. Durante las primeras semanas, efectivamente trabajó ayudando a mantener los registros del negocio, aunque gradualmente comenzó a darse cuenta de la naturaleza real de las operaciones. El momento de la verdad llegó cuando Rosa descubrió las libretas donde se registraban las deudas de las otras mujeres. Los números eran claramente falsos, con cargos imposibles por servicios básicos y multas arbitrarias que se aplicaban sin justificación. Cuando confrontó a Delfina sobre estas irregularidades, la respuesta fue swift y brutal. «Parece que nuestra secretaria ha estado haciendo demasiadas preguntas», le dijo Delfina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esa noche, Rosa fue trasladada a una de las habitaciones compartidas del primer piso y su estatus especial fue revocado permanentemente. Había aprendido demasiado sobre el funcionamiento interno de la operación para ser tratada como una empleada de confianza, pero su educación la hacía demasiado valiosa para ser eliminada inmediatamente. En lugar de eso, Rosa se convirtió en un ejemplo para las otras mujeres. Las hermanas la utilizaban para demostrar que incluso alguien con educación y recursos familiares podía ser reducida a la servidumbre completa. La humillación psicológica se convirtió en una herramienta tan efectiva como la violencia física para mantener el control sobre las víctimas. Durante el invierno de 1952, el rancho albergaba aproximadamente 20 mujeres de edades entre 15 y 25 años. Pero lo que las hermanas González aún no habían perfeccionado era el aspecto más siniestro de su operación: la eliminación sistemática de aquellas que se volvían problemáticas. Este desarrollo aterrador llegaría con la primavera de 1953, cuando la muerte se convertiría en una herramienta de gestión empresarial. Sin embargo, antes de que la operación alcanzara su máximo horror, hubo señales de advertencia
que fueron ignoradas por las autoridades locales. Familias preocupadas por sus hijas desaparecidas habían comenzado a hacer consultas con la policía local, pero sus denuncias eran sistemáticamente desestimadas o perdidas en la burocracia. El poder corruptor del dinero y la influencia del capitán Hernández creaban un escudo impenetrable alrededor de las actividades del rancho. Esperanza Gutiérrez, la primera víctima registrada, había sobrevivido casi 2 años en el rancho para este punto, pero había pagado un precio terrible. La muchacha esperanzada que había llegado de Michoacán había sido reemplazada por una mujer quebrada que había aprendido a sobrevivir a través de la sumisión absoluta. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pequeña llama de resistencia aún ardía, una llama que eventualmente contribuiría a la caída de las hermanas González. La primavera de 1953 trajo consigo un cambio fundamental en las operaciones del rancho El Ángel, que marcaría el inicio de la fase más letal en la historia de las hermanas González. Este cambio no fue el resultado de una decisión deliberada, sino la consecuencia inevitable de un sistema de explotación que había alcanzado sus límites operativos. Las hermanas se enfrentaban a un problema logístico que requería una solución permanente. ¿Qué hacer con las mujeres que ya no eran útiles para el negocio? El catalizador de esta escalada fue un incidente que ocurrió a mediados de abril, cuando una de las víctimas, Carmen Ruiz, una joven de 18 años originaria de Guanajuato, intentó suicidarse colgándose con las sábanas de su cama. Carmen había estado en el rancho durante 8 meses y había sido sometida a abusos particularmente severos debido a su resistencia inicial a participar en las actividades de prostitución. Su intento de suicidio falló, pero las lesiones que sufrió la dejaron parcialmente inválida y, según los cálculos fríos de las hermanas, inútil para generar ingresos. Delfina, siempre la más pragmática de las 4, planteó la situación con una claridad brutal durante una reunión nocturna con sus hermanas en la cocina de la casa principal. «No podemos mantener a mujeres que no producen», declaró mientras fumaba uno de sus cigarrillos sin filtro. «Y tampoco podemos liberarlas. Saben demasiado». María de Jesús, sentada en la mesa de madera desgastada, asentía mientras revisaba las cuentas del mes. Los gastos de manutención estaban aumentando mientras que los ingresos se mantenían estables, una tendencia insostenible para cualquier negocio. La solución que propuso María Luisa fue recibida con una mezcla de fascinación y horror, incluso entre sus propias hermanas. Carmen tuvo la idea correcta, dijo con voz tranquila mientras pelaba una naranja con un cuchillo afilado. Solo necesita ayuda para completar el trabajo. Su sugerencia era simple en su monstruosidad. Las mujeres que ya no fueran útiles serían ayudadas a completar lo que Carmen había intentado hacer por sí misma. Pero eliminar a Carmen requería más que una decisión. Necesitaba un método que no despertara sospechas entre las otras mujeres y que pudiera ser repetido cuando fuera necesario. María del Carmen, la menor de las hermanas, sugirió que la muerte debía parecer natural o accidental. Durante los días siguientes, las 4 hermanas desarrollaron lo que se convertiría en su protocolo estándar para el asesinato. Una combinación de estrangulamiento manual seguido de la simulación de un accidente. La muerte de Carmen Ruiz ocurrió en la madrugada del 23 de abril de 1953. Según el relato que las hermanas dieron a las otras mujeres, Carmen había sufrido una caída fatal mientras intentaba escapar del rancho durante la noche. Su cuerpo fue encontrado al amanecer en el patio trasero, aparentemente víctima de un accidente trágico. Las otras mujeres fueron reunidas para ver el cadáver como una lección sobre los peligros de intentar huir. Sin embargo, Rosa Aguilar,
La exsecretaria, cuya educación la hacía más observadora que las otras, notó inconsistencias en la escena. Las heridas en el cuello de Carmen no coincidían con las que habría causado una caída, y la posición del cuerpo sugería que había sido movido después de la muerte. Pero Rosa había aprendido a mantener sus observaciones para sí misma. Expresar dudas sobre la versión oficial de los eventos era un riesgo que no podía permitirse. El entierro de Carmen se realizó en una ceremonia breve en un área remota del rancho, lejos de la casa principal. Las hermanas habían designado una sección del terreno como cementerio familiar para las mujeres que habían muerto por causas naturales o accidentes durante su estancia en el rancho. Entonces, la primera tumba fue cavada por las propias víctimas supervivientes, una táctica psicológica diseñada para impresionar sobre ellas la realidad de su situación y las consecuencias de la desobediencia. El capitán Hernández asistió al entierro, no como doliente, sino como supervisor silencioso de la operación. Su presencia enviaba un mensaje claro. Estas muertes tenían el respaldo implícito de las autoridades militares. Después de la ceremonia, se reunió con las hermanas en privado para discutir las implicaciones logísticas de lo que había ocurrido. «Van a necesitar una historia consistente», les advirtió, mientras bebía brandy en el estudio improvisado de Delfina. «Si empiezan a acumularse cuerpos, alguien va a hacer preguntas». La solución que desarrollaron fue un sistema de documentación falsa que registraba las muertes como resultado de enfermedades comunes o accidentes laborales. El capitán utilizó sus contactos para obtener certificados de defunción falsificados que listaban causas de muerte como tuberculosis, fiebre tifoidea o lesiones accidentales. Estos documentos eran archivados en los registros civiles locales, creando un rastro de papel que legitimaba las muertes a los ojos de cualquier investigación superficial. Pero la verdadera innovación del sistema fue la creación de identidades falsas para las víctimas. Muchas de las mujeres que llegaban al rancho lo hacían con documentación limitada o inexistente, especialmente aquellas provenientes de áreas rurales remotas. Las hermanas comenzaron a alterar sistemáticamente los registros, cambiando nombres, fechas de nacimiento y lugares de origen para crear confusión sobre la identidad real de las víctimas. Esta práctica dificultaría enormemente cualquier intento futuro de identificar y contar el número real de mujeres que habían muerto en el rancho. Durante el verano de 1953, 3 mujeres más murieron por accidente en el rancho. Cada muerte seguía el mismo patrón. La víctima era seleccionada por alguna infracción real o imaginaria. Era aislada del resto del grupo y luego encontrada muerta bajo circunstancias aparentemente accidentales. Las otras mujeres comenzaron a darse cuenta de que estas coincidencias no eran tales, pero el terror las mantenía en silencio. El método preferido de ejecución evolucionó hacia algo más sofisticado que el estrangulamiento manual. María de Jesús había experimentado con venenos caseros, utilizando plantas locales que podían causar síntomas similares a enfermedades comunes. Sin embargo, este método resultó ser impredecible y difícil de controlar. Eventualmente, las hermanas se decidieron por una combinación de estrangulamiento y golpes en la cabeza, seguido por la quema de los cuerpos en hogueras nocturnas que eran explicadas como limpieza de desperdicios agrícolas. Para el otoño de 1953, el rancho El Ángel había desarrollado un ecosistema de terror perfectamente calibrado. Las mujeres sobrevivientes habían sido condicionadas para aceptar que la muerte era una posibilidad constante, lo que las hacía más dóciles y menos propensas a resistir. Al mismo tiempo, el flujo constante de nuevas víctimas mantenía la operación económicamente viable y proporcionaba reemplazos para aquellas que habían sido eliminadas.
La red de reclutamiento también se había expandido significativamente. Las hermanas ahora tenían agentes en al menos 6 estados mexicanos, hombres y mujeres que identificaban y atraían víctimas potenciales a cambio de una comisión. Estos reclutadores utilizaban una variedad de métodos, desde ofertas de empleo legítimas hasta propuestas matrimoniales falsas. El perfil típico de las víctimas era consistente: mujeres jóvenes de familias pobres, con poca educación y sin redes de apoyo social sólidas. Uno de los reclutadores más efectivos era un hombre llamado Esteban Moreno, un comerciante ambulante que viajaba regularmente entre pueblos rurales vendiendo productos manufacturados. Moreno tenía la habilidad de identificar a familias en crisis económica y ofrecer oportunidades para sus hijas jóvenes. Su técnica favorita era presentarse como representante de una agencia de empleo de la ciudad, completa con documentos falsificados y referencias inventadas. Durante una de sus expediciones de reclutamiento en noviembre de 1953, Moreno identificó a una víctima que se convertiría en un caso particularmente trágico: Lucía Herrera, una joven de 16 años del estado de Michoacán. Lucía era hija de un agricultor que había perdido su cosecha debido a una sequía prolongada, y la familia enfrentaba la posibilidad de perder sus tierras. Cuando Moreno le ofreció un trabajo como niñera en una familia adinerada de León, con un salario que podría salvar la granja familiar, Lucía no pudo rechazar. La llegada de Lucía al rancho coincidió con un período de particular brutalidad en las operaciones de las hermanas. Durante el mes anterior habían eliminado a 4 mujeres y el ambiente en el rancho estaba cargado de tensión y miedo. Lucía, con su juventud e inocencia, representaba una ruptura en la atmósfera de desesperación, y las hermanas decidieron que sería procesada de manera ejemplar para restablecer el control psicológico sobre las otras víctimas. En lugar de seguir el protocolo habitual de integración gradual, Lucía fue inmediatamente sometida a la versión más brutal del sistema de las hermanas. Fue violada repetidamente durante su primera noche, golpeada cuando protestó y encerrada en una de las celdas del sótano cuando intentó resistir. Su espíritu fue quebrado sistemáticamente durante un período de 2 semanas que las otras mujeres recordarían como uno de los episodios más aterradores en la historia del rancho. Pero Lucía tenía una cualidad que las hermanas no habían anticipado: una memoria fotográfica excepcional. Durante su cautiverio había memorizado detalles sobre la disposición del rancho, las rutinas de las hermanas y los nombres y orígenes de las otras víctimas. Esta información, aunque ella no lo sabía en ese momento, se convertiría en crucial para la eventual exposición del caso. Para diciembre de 1953, el rancho El Ángel albergaba aproximadamente 30 mujeres, pero este número fluctuaba constantemente debido a las nuevas llegadas y las partidas permanentes. Las hermanas habían desarrollado un sistema eficiente que equilibraba los costos operativos con los ingresos, manteniendo un nivel de terror que garantizaba la obediencia sin provocar revueltas abiertas. Sin embargo, lo que las hermanas no habían previsto era que su éxito las había hecho visibles para elementos criminales más poderosos. Durante el invierno de 1953-1954, comenzaron a recibir visitas de representantes de organizaciones criminales que operaban en la región, grupos que habían notado la prosperidad del rancho y querían una parte de las ganancias. Estas negociaciones introducirían nuevos elementos de peligro y complejidad en las operaciones de las hermanas, elementos que eventualmente contribuirían a su caída. Pero antes de que llegaran estos nuevos desafíos, las hermanas González disfrutaron de un periodo de poder absoluto sobre sus víctimas.
Durante los meses siguientes, perfeccionarían sus métodos de asesinato hasta convertirlos en un sistema industrial de muerte que rivalizar con los horrores más oscuros de la historia criminal mundial. La historia estaba a punto de entrar en su fase más siniestra, un período durante el cual las hermanas González demostrarían que la crueldad humana no tiene límites cuando se combina con impunidad total y corrupción institucional. Las mujeres que permanecían vivas en el rancho estaban a punto de presenciar horrores que pondrían a prueba los límites de la resistencia humana. Mientras tanto, en León y los pueblos circundantes, las familias de las víctimas continuaban esperando noticias de sus hijas desaparecidas, sin saber que sus seres queridos yacían enterrados en tumbas, sin marcar en los terrenos de un rancho que se había convertido en el infierno en la tierra. El año 1954 marcó el período más sangriento y sistemático en la historia del rancho El Ángel. Las hermanas González habían perfeccionado no solo sus métodos de asesinato, sino también un sistema complejo de eliminación de evidencias que les permitía operar con una impunidad casi absoluta. Lo que había comenzado como un negocio de explotación sexual se había transformado en una operación de asesinatos en serie que rivalizaba con los crímenes más atroces de la historia mundial. Durante estos meses oscuros, María de Jesús emergió como la más innovadora en términos de métodos de tortura y ejecución. Su imaginación cruel parecía no tener límites y había desarrollado una variedad de técnicas diseñadas no solo para causar muerte, sino para maximizar el sufrimiento psicológico tanto de las víctimas como de los testigos supervivientes. Su método favorito, que llegó a ser conocido entre las prisioneras como el pozo, consistía en enterrar a las víctimas vivas hasta el cuello y dejarlas expuestas a los elementos y los insectos durante días antes de la muerte final. La primera víctima documentada de este método fue Esperanza Gutiérrez, la joven michoacana que había sido la primera en llegar al rancho 3 años antes. Para la primavera de 1954, Esperanza había sobrevivido más tiempo que cualquier otra mujer en el rancho, un hecho que la convertía en un problema creciente para las hermanas. Su longevidad había comenzado a dar esperanza a las otras prisioneras, una commodity peligrosa en un ambiente donde la desesperación era necesaria para mantener el control. El pretexto para la ejecución de Esperanza fue su intento de enseñar a leer a algunas de las mujeres más jóvenes. Las hermanas habían descubierto estas lecciones clandestinas durante una inspección sorpresa de las habitaciones, y María de Jesús declaró que esta actividad constituía una conspiración educativa que podía dar a las mujeres ideas peligrosas sobre su situación. La educación es para las mujeres libres, declaró durante el juicio improvisado que precedió a la ejecución. Aquí, el conocimiento es un lujo que no pueden permitirse. La ejecución de Esperanza fue diseñada como un espectáculo público para las otras prisioneras. En una ceremonia macabra, realizada al amanecer del 15 de mayo de 1954, todas las mujeres del rancho fueron obligadas a participar en la excavación del hoyo donde Esperanza sería enterrada viva. La ceremonia duró varias horas, con las hermanas describiendo detalladamente cómo la víctima moriría y por qué su destino era inevitable para cualquiera que desafiara las reglas del rancho. Pero lo que las hermanas no habían anticipado era el efecto que presenciar esta atrocidad tendría en algunas de las mujeres supervivientes. En lugar de quebrar completamente su espíritu, el horror extremo de la situación despertó en algunas un instinto de supervivencia que las llevaría a comenzar a planificar, en secreto, formas de resistencia o escape. Entre estas mujeres estaba Rosa Aguilar, cuya educación la había ayudado a mantener su sanidad mental durante más de 2 años de cautiverio.
Rosa había observado y memorizado los patrones de comportamiento de las hermanas, sus rutinas diarias y las debilidades en la seguridad del rancho. Durante los meses siguientes a la muerte de Esperanza, comenzó a cultivar relaciones clandestinas con otras prisioneras, identificando a aquellas que podrían tener la fortaleza mental y física necesaria para intentar una fuga. Su red clandestina incluía a Lucía Herrera, cuya memoria excepcional había registrado detalles críticos sobre el funcionamiento del rancho, y a Carmen Vázquez, una joven de 18 años cuya fuerza física la había convertido en una de las trabajadoras más valiosas del rancho. Mientras Rosa desarrollaba sus planes de resistencia, las hermanas expandían sus operaciones a nuevos niveles de depravación. Durante el verano de 1954, comenzaron a aceptar contratos especiales de clientes adinerados que pagaban sumas extraordinarias por acceso a formas particulares de violencia sexual. Estos clientes, que incluían funcionarios gubernamentales, oficiales militares y empresarios prominentes, podían alquilar mujeres por períodos extendidos para satisfacer fantasías cada vez más extremas. Uno de estos clientes regulares era un hombre identificado solo como el licenciado, un abogado de la Ciudad de México que visitaba el rancho mensualmente. El licenciado tenía preferencias particularmente sádicas que requerían que las mujeres fueran torturadas antes y durante los encuentros sexuales. Sus visitas se convirtieron en periodos de terror absoluto para las prisioneras, ya que las hermanas competían por proporcionar el entretenimiento más elaborado para asegurar su patrocinio continuo. Durante una de estas visitas en agosto de 1954, el licenciado hizo una solicitud que sorprendió incluso a las hermanas González. Quería presenciar y participar en el proceso completo de procesamiento de una nueva víctima, desde su llegada hasta su eventual eliminación. Esta petición presentaba tanto una oportunidad de ingresos extraordinarios como un riesgo significativo, ya que involucrar a un externo en el proceso de asesinato podría crear complicaciones legales imprevistas. Después de deliberar durante varios días, las hermanas decidieron aceptar la propuesta, pero con condiciones estrictas. El licenciado pagaría una suma equivalente a los ingresos de 6 meses del rancho, y el proceso completo sería documentado en fotografías que permanecerían en posesión de las hermanas como seguro contra cualquier intento futuro de chantaje o traición. Esta decisión marcaría el comienzo de lo que se convertiría en un archivo fotográfico de las atrocidades del rancho, evidencia que eventualmente sería crucial para la persecución judicial del caso. La víctima seleccionada para este espectáculo especial fue una joven de 17 años llamada Guadalupe Morales, originaria del estado de Oaxaca. Guadalupe había llegado al rancho solo 2 semanas antes, atraída por la promesa de un trabajo en una fábrica textil. Su proceso de iniciación fue documentado meticulosamente por María del Carmen, quien había desarrollado habilidades considerables como fotógrafa aficionada, utilizando una cámara que había sido confiscada de una víctima anterior. El proceso completo, desde la llegada de Guadalupe hasta su muerte, duró 5 días. Durante este período, el licenciado vivió en el rancho como invitado de honor, participando no solo en la tortura sexual de la víctima, sino también en las decisiones sobre los métodos de castigo y las etapas de degradación psicológica. Su presencia transformó el asesinato de Guadalupe en una forma perversa de teatro participativo, con las hermanas actuando como directoras y el cliente como actor principal. La documentación fotográfica de este proceso creó un precedente peligroso. Otros clientes adinerados comenzaron a solicitar servicios similares, y las hermanas descubrieron que podían cobrar precios extraordinarios
por estos espectáculos privados. Durante el otoño de 1954, realizaron al menos 3 eventos similares, cada uno más elaborado y brutal que el anterior. Sin embargo, esta escalada en la depravación también aumentó los riesgos operativos del rancho. Los clientes especiales requerían mayor privacidad y seguridad, lo que significaba periodos más largos de aislamiento para las otras prisioneras. Esta concentración de víctimas en espacios confinados durante periodos extendidos creó oportunidades para la organización clandestina que Rosa Aguilar había estado desarrollando. Durante uno de estos periodos de confinamiento extendido en noviembre de 1954, Rosa logró comunicar a su red de resistencia un plan audaz de fuga coordinada. El plan aprovechaba el hecho de que durante los espectáculos especiales, las hermanas concentraban su atención en los clientes pagadores y reducían la vigilancia sobre las otras prisioneras. La fecha seleccionada fue la noche del 20 de noviembre, durante la visita programada de un cliente que había pagado por un evento de 3 días. El plan de Rosa era simple pero arriesgado. Un grupo de 5 mujeres, incluyendo a ella misma, Lucía Herrera y Carmen Vázquez, intentaría escapar durante las primeras horas de la madrugada cuando la vigilancia estuviera más relajada. Una vez fuera del rancho, se separarían y tratarían de llegar a diferentes pueblos para reportar los crímenes a las autoridades. La esperanza era que al menos una de ellas lograra sobrevivir el tiempo suficiente para exponer las atrocidades del rancho. Pero los planes más cuidadosos pueden ser derrotados por la mala suerte o la traición. En este caso, fue lo último. Una de las mujeres reclutadas para el plan de fuga, aterrorizada por las posibles consecuencias del descubrimiento, reveló la conspiración a María Luisa la tarde anterior al escape programado. La reacción de las hermanas fue rápida y brutal. En lugar de simplemente castigar a los conspiradores, las hermanas decidieron convertir el descubrimiento de la conspiración en una lección para todas las prisioneras. Durante una asamblea general realizada esa misma noche, anunciaron que habían identificado a las traidoras y que su castigo serviría como advertencia para cualquier futura tentativa de rebeldía. El castigo fue diseñado para maximizar tanto el sufrimiento físico como el impacto psicológico. Las 5 mujeres identificadas como líderes de la conspiración fueron sometidas a una sesión de tortura pública que duró hasta el amanecer. Los métodos utilizados incluyeron quemaduras con cigarrillos encendidos, flagelación con cables eléctricos y ahogamiento simulado en barriles de agua sucia. Rosa Aguilar, como líder reconocida del grupo, recibió un castigo especial. Fue colgada por las muñecas de una viga en el granero del rancho, una posición que causaba dolor extremo sin provocar muerte inmediata. Las hermanas anunciaron que permanecería en esa posición hasta que aprendiera su lugar, o muriera, lo que ocurriera primero. El castigo duró 3 días, durante los cuales Rosa fue mantenida apenas viva con pequeñas cantidades de agua. Cuando finalmente fue bajada, Rosa había perdido permanentemente el uso de sus brazos debido al daño en los nervios y articulaciones. Su transformación de líder de la resistencia a inválida permanente envió un mensaje claro a las otras prisioneras. Cualquier intento de resistencia o escape resultaría en consecuencias peores que la muerte. El fracaso del plan de fuga marcó el final de cualquier resistencia organizada entre las prisioneras del rancho. Las mujeres supervivientes habían aprendido que la esperanza era más peligrosa que la desesperación y que la supervivencia dependía de la sumisión absoluta. Esta realización psicológica le dio a las hermanas González un control sin precedentes sobre sus víctimas, control que utilizarían para expandir sus operaciones a niveles aún más extremos de crueldad y depravación. Durante los meses siguientes,
el número de asesinatos en el rancho aumentó dramáticamente. Las hermanas habían calculado que mantener un alto nivel de rotación entre las prisioneras era más eficiente que permitir que las mujeres se adaptaran a largo plazo a su situación. Las nuevas llegadas eran procesadas más rápidamente y las veteranas supervivientes eran eliminadas antes de que pudieran desarrollar nuevas formas de resistencia. Para el final de 1954, se estimaba que al menos 40 mujeres habían muerto en el rancho El Ángel. Sin embargo, el número real nunca sería conocido con certeza, ya que las hermanas habían comenzado a incinerar completamente algunos cuerpos y a enterrar a otros en ubicaciones remotas fuera de la propiedad principal. El archivo fotográfico de sus crímenes había crecido hasta incluir cientos de imágenes que documentaban no solo los asesinatos, sino también los procesos de tortura y degradación que los precedían. Pero justo cuando parecía que las hermanas González habían alcanzado un estado de impunidad absoluta, fuerzas externas comenzaron a converger hacia su operación. Las investigaciones independientes de familias desesperadas, la curiosidad de autoridades incorruptibles y los errores inevitables de un sistema criminal tan complejo comenzaron a crear fisuras en el escudo de protección que había mantenido el rancho fuera del alcance de la justicia. La primera de estas amenazas llegó en forma de un investigador privado contratado por la familia de una de las víctimas. Este hombre, cuyo trabajo eventualmente conduciría a la exposición de todo el horror del rancho, aún no sabía que estaba a punto de descubrir uno de los crímenes más atroces en la historia de México. Su investigación marcaría el comienzo del fin para las hermanas González. Aunque el proceso de justicia tomaría años en completarse y cobraría vidas adicionales antes de que el horror finalmente llegara a su fin. Antes de continuar con este relato que nos muestra las profundidades más oscuras de la crueldad humana, quiero pedirte que si esta historia te está impactando, la compartas con alguien que también se atreva a conocer la verdad oculta de nuestro pasado. Dale like a este video para que más personas puedan conocer estos hechos que durante décadas permanecieron en silencio. Y suscríbete a nuestro canal, porque solo aquí encontrarás investigaciones como esta que se atreven a mostrar la realidad sin censura. ¿Te imaginas vivir esa pesadilla? Deja tu comentario y cuéntanos qué opinas de esta historia. Ahora, regresemos a ese infierno de tierra y sangre donde la justicia parecía solo un concepto lejano y donde mujeres inocentes pagaron el precio más alto por la codicia y crueldad de quienes debían protegerlas. El 12 de enero de 1964, una fecha que quedaría grabada para siempre en los anales criminales de México, comenzó como cualquier otra noche fría de invierno en el rancho El Ángel. Las hermanas González, ahora en la cúspide de su poder criminal, después de más de una década de operaciones, habían desarrollado una rutina tan sistemática que los asesinatos se habían convertido en parte de la administración cotidiana de su negocio. Sin embargo, esa noche, una serie de eventos aparentemente menores convergerían para crear la oportunidad que cambiaría todo. Catalina Ortega, una joven de 19 años, originaria de Michoacán, había llegado al rancho apenas 6 días antes. A diferencia de muchas de las otras víctimas, Catalina provenía de una familia con ciertos recursos económicos. Su padre era dueño de una pequeña tienda en su pueblo natal y había recibido una educación básica que incluía la capacidad de leer y escribir fluentemente. Más importante aún, tenía parientes en León que esperaban noticias regulares de su llegada y estancia en la ciudad. La presencia de Catalina en el rancho era el resultado de uno de los reclutamientos más audaces de las hermanas. María Luisa había visitado personalmente el pueblo de la joven, presentándose como representante de una escuela para señoritas de León
que ofrecía educación avanzada y oportunidades de empleo para mujeres jóvenes de familias respetables. La sofisticación de este engaño había requerido documentos falsificados de alta calidad y referencias inventadas que habían costado una suma considerable a las hermanas, pero la inversión parecía justificada por el valor premium que una víctima de clase media podría aportar a sus operaciones. Durante sus primeros días en el rancho, Catalina había sido tratada con relativa consideración, mientras las hermanas evaluaban su potencial económico y planificaban su integración al sistema. Sin embargo, su educación y su background familiar la hacían más observadora y resistente que la víctima típica. En lugar de ser quebrada gradualmente por el proceso estándar de condicionamiento, Catalina había comenzado a hacer preguntas incómodas y a expresar dudas sobre la naturaleza real de su situación. La noche del 12 de enero, estas dudas se cristalizaron en acción. Durante una inspección rutinaria de las habitaciones, María de Jesús había descubierto que Catalina había estado manteniendo un diario secreto donde registraba sus observaciones sobre el rancho, incluyendo descripciones detalladas de las otras mujeres y sus condiciones de vida. Las páginas del diario contenían información que podría ser devastadora para las operaciones de las hermanas si llegara a manos de las autoridades. La respuesta inmediata de las hermanas fue convocar una reunión de emergencia en la cocina de la casa principal. Delfina, ahora una mujer de 52 años, cuyo peso había aumentado considerablemente debido a años de excesos alimentarios financiados por las ganancias del rancho, revisó las páginas del diario con creciente agitación. «Esta pequeña zorra sabe demasiado», declaró mientras fumaba nerviosamente, «y tiene familia que la está esperando. No podemos simplemente hacerla desaparecer como a las otras». María de Jesús, siempre la más calculadora de las cuatro, propuso una solución que reflejaba la paranoia creciente del grupo. «Tenemos que eliminarla esta misma noche», argumentó. «Pero primero necesitamos asegurarnos de que no haya enviado información a su familia. Y necesitamos hacer que su muerte parezca completamente accidental, algo que no genere investigaciones». El plan que desarrollaron esa noche era más elaborado que sus asesinatos habituales. Catalina sería torturada hasta revelar exactamente qué información había compartido con su familia. Luego, sería asesinada de manera que pareciera un accidente durante un intento de fuga. Su cuerpo sería descubierto en el río que corría cerca del rancho, aparentemente víctima de ahogamiento después de caer al agua helada durante una noche oscura. Sin embargo, lo que las hermanas no habían previsto era que Catalina había desarrollado una relación de confianza con Soledad Ramos, una mujer de 23 años que había sobrevivido en el rancho durante más de 18 meses. Soledad, originaria de Guanajuato, había logrado mantenerse viva, desarrollando una capacidad casi sobrenatural para anticipar los humores y planes de las hermanas. Esa noche, había percibido la tensión inusual en el ambiente y había deducido que Catalina estaba en peligro inmediato. Utilizando un sistema de comunicación por señales que había desarrollado con algunas de las otras supervivientes de largo plazo, Soledad logró advertir a Catalina sobre el peligro inminente. El plan de escape que desarrollaron era desesperado y tenía pocas posibilidades de éxito, pero representaba la única alternativa a la muerte segura que esperaba a la joven michoacana. La fuga comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada, cuando las hermanas estaban ocupadas preparando los instrumentos de tortura en el sótano de la casa principal. Catalina había logrado aflojar las tablas de madera que cubrían la ventana de su habitación durante las noches anteriores, creando una abertura lo suficientemente grande para permitir su escape. Soledad
había creado una distracción simulando una crisis médica en otra parte del edificio, atrayendo la atención de las guardias casuales que las hermanas empleaban para vigilancia nocturna. El escape inicial fue exitoso. Catalina logró salir del edificio y atravesar el patio principal sin ser detectada. Sin embargo, su falta de conocimiento sobre la geografía local y las condiciones climáticas extremas de esa noche de enero conspiraron contra ella. En lugar de dirigirse hacia la carretera principal que la habría llevado a León, tomó un sendero que la alejaba de la civilización y la adentraba en terrenos baldíos donde las posibilidades de encontrar ayuda eran mínimas. Para cuando las hermanas descubrieron la fuga, aproximadamente una hora después, Catalina había logrado una ventaja considerable, pero estaba perdida en territorio hostil. La búsqueda que organizaron fue más intensa que cualquier operación anterior, ya que entendían que el escape exitoso de esta víctima en particular podría significar la exposición completa de sus operaciones. María Luisa y dos de los hombres que trabajaban como vigilantes del rancho salieron inmediatamente en persecución, utilizando linternas y perros que habían sido entrenados para rastrear a fugitivas anteriores. La persecución duró hasta el amanecer. Catalina, debilitada por días de mala alimentación y sin ropa adecuada para las temperaturas cercanas al punto de congelación, había logrado llegar hasta los márgenes de León, pero estaba al borde del colapso físico. Fue descubierta escondida en un cobertizo abandonado en las afueras de la ciudad, apenas consciente debido a la hipotermia y la deshidratación. En circunstancias normales, María Luisa habría ejecutado a Catalina inmediatamente y habría regresado su cuerpo al rancho para su eliminación habitual. Sin embargo, la proximidad a áreas pobladas y la posibilidad de que la fuga hubiera sido observada por residentes locales requería un enfoque más sutil. En lugar de un asesinato directo, decidió transportar a Catalina de regreso al rancho para interrogarla sobre cualquier información que pudiera haber compartido durante su tiempo en libertad. Este resultó ser un error crítico. Durante el transporte de regreso al rancho, Catalina, en un momento de conciencia desesperada, logró saltar del vehículo mientras atravesaban las calles principales de León. Aunque el impacto la hirió gravemente, logró arrastrarse hasta la puerta de una casa donde una familia estaba despertando para comenzar su día laboral. Los gritos de auxilio de Catalina despertaron no solo a la familia que la encontró, sino también a varios vecinos que se congregaron rápidamente alrededor de la joven herida. Su apariencia física, marcas de golpes, desnutrición evidente y cicatrices que claramente indicaban abuso sistemático, hizo imposible descartar su situación como un accidente doméstico común. Cuando comenzó a relatar detalles sobre el rancho y las hermanas González, los residentes locales se dieron cuenta de que habían presenciado el escape de una víctima de crímenes graves. La familia que la encontró, encabezada por un hombre llamado Roberto Vázquez, que trabajaba como carpintero en la ciudad, tomó la decisión crucial de llevar a Catalina directamente a las autoridades civiles en lugar de buscar atención médica inmediata. Esta decisión, aunque arriesgada para la salud inmediata de la joven, resultó ser fundamental para asegurar que su testimonio fuera registrado oficialmente antes de que las fuerzas de corrupción que protegían a las hermanas pudieran intervenir. El comandante de policía que recibió el caso era José Luis Mendoza, un oficial de carrera que había desarrollado una reputación de incorruptibilidad durante sus 15 años de servicio. Mendoza había estado investigando informalmente la desaparición de varias mujeres jóvenes en la región durante los años anteriores, pero nunca había logrado encontrar evidencia concreta que justificara una investigación formal. El testimonio de Catalina le proporcionó exactamente la información que había estado buscando.
Durante un interrogatorio que duró varias horas, Catalina proporcionó detalles específicos sobre la ubicación del rancho, las identidades de las hermanas González, los métodos utilizados para atraer y mantener a las víctimas, y lo más importante, información sobre las ubicaciones aproximadas donde creía que estaban enterrados los cuerpos de las mujeres asesinadas. Su diario, que había logrado ocultar en su ropa durante el escape, contenía nombres adicionales y descripciones que corroboraron su testimonio. La investigación formal comenzó inmediatamente. Sin embargo, Mendoza era consciente de que las hermanas González tenían protección dentro del sistema, incluyendo al capitán Hernández y posiblemente otros oficiales de rango superior. Para evitar que la información sobre la investigación llegara a los protectores de las hermanas, organizó la operación como una inspección de rutina relacionada con violaciones de códigos sanitarios en establecimientos de entretenimiento. La redada en el rancho El Ángel comenzó al amanecer del 23 de enero de 1964. Un equipo de 12 oficiales, acompañados por un médico forense y un fotógrafo judicial, rodeó la propiedad y ejecutó órdenes de registro simultáneas en todos los edificios del complejo. Las hermanas González, tomadas completamente por sorpresa, intentaron inicialmente negar cualquier irregularidad en sus operaciones, afirmando que dirigían un hotel rural legítimo para trabajadoras temporales. Sin embargo, la evidencia física descubierta durante las primeras horas de la redada hizo imposible mantener esta ficción. En el sótano de la casa principal, los investigadores encontraron celdas improvisadas, instrumentos de tortura y, lo más importante, el archivo fotográfico que documentaba años de atrocidades. Las fotografías, que incluían imágenes de tortura, violación y asesinato, proporcionaron evidencia irrefutable de la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en el rancho. Simultáneamente, la excavación de los terrenos del rancho comenzó a revelar la verdadera magnitud del horror. El primer cuerpo fue descubierto menos de 2 horas después del inicio de la excavación, enterrado en una tumba poco profunda cerca del granero principal. Durante los días siguientes, los investigadores descubrirían los restos de al menos 52 mujeres, aunque se sospechaba que el número real era significativamente mayor. La reacción de las hermanas González al descubrimiento de la evidencia reveló las dinámicas de poder dentro del grupo. Delfina, la líder reconocida, intentó mantener el control, asumiendo la responsabilidad total por las operaciones y afirmando que sus hermanas habían sido simplemente empleadas que seguían órdenes. María de Jesús, por el contrario, intentó negociar inmunidad, proporcionando información detallada sobre los clientes y protectores del rancho. María Luisa y María del Carmen adoptaron estrategias de negación total, afirmando que habían sido víctimas de coerción por parte de sus hermanas mayores. Pero quizás el descubrimiento más impactante fue la revelación del alcance de la corrupción institucional que había permitido que las operaciones del rancho continuaran durante más de una década. Los registros financieros encontrados en la casa principal documentaban pagos regulares a más de 20 funcionarios locales, incluyendo oficiales de policía, jueces y administradores civiles. El capitán Hernández, cuyo nombre aparecía frecuentemente en estos registros, fue arrestado el mismo día que las hermanas. La exposición del caso González Valenzuela, como llegó a ser conocido oficialmente, envió ondas de choque a través de todo el sistema político y legal de Guanajuato. La investigación reveló que la corrupción no se limitaba a individuos aislados, sino que había permeado instituciones enteras, creando un ambiente donde crímenes de esta magnitud podían ocurrir con impunidad virtual. Durante las semanas siguientes al descubrimiento inicial, el número de cuerpos recuperados continuó aumentando.
Los equipos forenses trabajaron incansablemente para identificar los restos y determinar las causas de muerte. El trabajo fue complicado por el hecho de que muchos cuerpos habían sido parcialmente incinerados o enterrados en condiciones que aceleraron la descomposición. Sin embargo, la evidencia física corroboró el testimonio de Catalina y otros supervivientes sobre los métodos brutales utilizados por las hermanas. La identificación de las víctimas se convirtió en un proceso doloroso que involucró familias de todo México que habían estado buscando a sus hijas desaparecidas durante años. Muchas de estas familias habían intentado reportar las desapariciones a las autoridades locales, solo para ser desestimadas o ignoradas. El caso González Valenzuela reveló no solo los crímenes específicos cometidos en el rancho, sino también el fracaso sistemático del sistema legal mexicano para proteger a los más vulnerables de la sociedad. El juicio de las hermanas González Valenzuela, que comenzó en septiembre de 1964, se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia de México. La cobertura mediática del caso capturó la atención nacional e internacional, no solo por la naturaleza extrema de los crímenes, sino también por las implicaciones más amplias sobre la corrupción institucional y la vulnerabilidad de las mujeres pobres en la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. El proceso legal fue complejo, involucrando múltiples jurisdicciones y cientos de cargos criminales. Las hermanas enfrentaron acusaciones que incluían asesinato en primer grado, secuestro, trata de personas, extorsión y conspiración criminal. Adicionalmente, los fiscales presentaron cargos por crímenes contra la humanidad, una categorización legal inusual para casos domésticos, pero justificada por la escala sistemática y la naturaleza organizada de las atrocidades. La estrategia de defensa de cada hermana reflejó sus personalidades y su comprensión de la gravedad de su situación. Delfina, fiel a su papel de líder del grupo, mantuvo una actitud desafiante durante todo el proceso, negándose a expresar remordimiento por sus acciones y afirmando que había operado dentro de las normas de un negocio legítimo. Su abogado argumentó que las acusaciones de asesinato eran exageradas y que las muertes habían sido resultado de enfermedades naturales o accidentes inevitables en las condiciones de vida rurales. María de Jesús adoptó una estrategia completamente diferente, cooperando extensivamente con los fiscales a cambio de consideraciones de sentencia. Su testimonio proporcionó detalles íntimos sobre el funcionamiento interno de las operaciones del rancho, incluyendo información sobre clientes prominentes y el sistema de protección corrupta que había permitido que los crímenes continuaran. Su cooperación fue instrumental para asegurar condenas adicionales contra varios funcionarios corruptos, incluyendo al capitán Hernández. María Luisa y María del Carmen mantuvieron su estrategia de negación, afirmando que habían sido víctimas de abuso doméstico por parte de sus hermanas mayores y que habían participado en las operaciones bajo coerción. Sus abogados presentaron evidencia sobre el historial de violencia familiar en el hogar González durante su infancia, argumentando que las hermanas menores habían sido condicionadas desde edad temprana para obedecer órdenes sin cuestionar las consecuencias morales. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía era abrumadora. Los testimonios de supervivientes, como Catalina Ortega y Soledad Ramos, proporcionaron relatos detallados, de primera mano, sobre las atrocidades cometidas en el rancho. Las fotografías encontradas en los archivos de las hermanas documentaron gráficamente la naturaleza sistemática de la tortura y el asesinato. Los registros financieros demostraron la dimensión comercial de las operaciones y la sofisticación del sistema de corrupción que las protegía.
Quizás el testimonio más impactante vino de Rosa Aguilar, la ex secretaria cuya resistencia había sido quebrada durante el intento de fuga fallido de 1954. Rosa, ahora una mujer de 30 años con discapacidades permanentes resultado de su tortura, testificó durante 3 días completos sobre sus experiencias en el rancho. Su capacidad para recordar detalles específicos sobre fechas, nombres y métodos utilizados por las hermanas proporcionó una narrativa coherente que conectó años de crímenes individuales en un patrón de comportamiento criminal sistemático. La fase de determinación de culpabilidad del juicio concluyó en diciembre de 1964, con veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales contra las 4 hermanas. El jurado había deliberado durante menos de 6 horas antes de alcanzar sus conclusiones, una indicación de lo convincente que había sido la evidencia presentada por la Fiscalía. La fase de sentencia fue más compleja y controversial. La pena de muerte había sido abolida en México en 1929. Lo que significaba que la sentencia máxima disponible era prisión perpetua. Sin embargo, los fiscales argumentaron que las circunstancias excepcionales del caso justificaban sentencias que aseguraran que las hermanas nunca fueran liberadas. Delfina González Valenzuela fue sentenciada a 40 años de prisión por cada uno de los 52 cargos de asesinato en primer grado, con las sentencias a ser cumplidas consecutivamente. Esta sentencia efectivamente garantizaba que permanecería en prisión por el resto de su vida natural. María de Jesús recibió una sentencia similar, aunque con consideraciones por su cooperación que podrían resultar en libertad condicional después de 30 años. María Luisa y María del Carmen fueron sentenciadas cada una a 40 años, pero con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La reacción pública a las sentencias fue mixta. Muchos observadores creían que las penas eran inadecuadas dado el alcance y la brutalidad de los crímenes cometidos. Otros argumentaron que las sentencias reflejaban apropiadamente tanto la gravedad de los crímenes como los principios del sistema legal mexicano que enfatizaba la rehabilitación sobre la venganza. Los años siguientes al juicio vieron el desarrollo de consecuencias adicionales que se extendieron mucho más allá de las hermanas González. La investigación de la corrupción institucional que había protegido sus operaciones resultó en la remoción o reasignación de más de 50 funcionarios públicos en varios niveles de gobierno. El capitán Hernández fue sentenciado a 20 años de prisión por conspiración criminal y recepción de sobornos, aunque muchos observadores creían que su sentencia era inadecuadamente leve, dado su papel central en las operaciones. La reforma del sistema legal mexicano también recibió impulso significativo del caso González Valenzuela. Las revelaciones sobre cómo la corrupción había permitido que crímenes tan extremos pasaran desapercibidos durante años llevaron a la implementación de nuevos protocolos para investigar desapariciones de personas y nuevos mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción en las fuerzas del orden. El destino posterior de las hermanas en prisión reflejó sus personalidades contrastantes. Delfina, fiel a su naturaleza desafiante, se adaptó mal a la vida carcelaria y se involucró frecuentemente en conflictos con otros prisioneros y personal de la prisión. En 1968, 4 años después de su encarcelamiento, murió en circunstancias que permanecen controversiales. La versión oficial afirmaba que había sido golpeada fatalmente por una viga que cayó durante trabajos de construcción en la prisión, pero muchos observadores sospechaban que su muerte había sido resultado de venganza por parte de otros prisioneros o posiblemente un asesinato orquestado por associates de sus víctimas.
María de Jesús sobrevivió significativamente más tiempo en prisión, utilizando su inteligencia para navegar la política carcelaria y eventualmente establecerse como una figura de respeto entre los otros prisioneros. Continuó cooperando con investigadores y académicos que estudiaban el caso, proporcionando información adicional sobre aspectos de las operaciones del rancho que no habían sido completamente explorados durante el juicio. Murió de cáncer en 1979, después de 15 años de encarcelamiento. María Luisa y María del Carmen tuvieron experiencias carcelarias más estables. María Luisa desarrolló problemas de salud mental severos durante su encarcelamiento, requiriendo tratamiento psiquiátrico extensivo. Murió en 1984, también de cáncer, después de 20 años en prisión. María del Carmen fue la única de las 4 hermanas que sobrevivió lo suficiente para ser considerada para libertad condicional. En 1989, después de 25 años en prisión, fue liberada bajo condiciones estrictas de supervisión. Desapareció de la vista pública inmediatamente después de su liberación y se cree que murió en reclusión voluntaria en algún momento durante los años 1990. El rancho El Ángel fue demolido completamente en 1965, un año después del juicio. El terreno fue eventualmente vendido a desarrolladores privados que construyeron una subdivisión residencial en el sitio. Sin embargo, los residentes locales nunca olvidaron completamente la historia del lugar, y varios memorial improvisados fueron establecidos en áreas cercanas para honrar la memoria de las víctimas. La identificación final de las víctimas tomó varios años y nunca fue completamente exitosa. De los 52 cuerpos recuperados del rancho, solo 38 pudieron ser identificados positivamente. Los cuerpos restantes fueron enterrados en una fosa común en el cementerio municipal de León, con una placa que conmemoraba a las víctimas desconocidas del rancho El Ángel. Muchas familias nunca recibieron el cierre de saber con certeza qué había ocurrido con sus hijas desaparecidas. Catalina Ortega, cuyo escape había precipitado la exposición del caso, sobrevivió sus lesiones y eventualmente se recuperó completamente. Regresó a Michoacán, donde se reunió con su familia, pero nunca habló públicamente sobre sus experiencias en el rancho. Se casó algunos años después del juicio y llevó una vida tranquila hasta su muerte natural en 2003. En su testamento, dejó una carta sellada que contenía sus memorias completas del tiempo que pasó en el rancho, con instrucciones de que fuera abierta 50 años después de su muerte como un registro histórico para futuras generaciones. Soledad Ramos, cuya ayuda había sido crucial para el escape de Catalina, también sobrevivió, pero llevó cicatrices físicas y emocionales de su experiencia por el resto de su vida. Se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, trabajando con organizaciones no gubernamentales para proporcionar apoyo a supervivientes de trata de personas y abuso sexual. Su trabajo fue instrumental en el desarrollo de protocolos modernos para asistir a víctimas de crímenes similares. El caso González Valenzuela dejó una marca indeleble en la conciencia nacional mexicana. Se convirtió en un punto de referencia para discusiones sobre los derechos de las mujeres, la corrupción institucional y la necesidad de protecciones más fuertes para los miembros más vulnerables de la sociedad. Los académicos y criminólogos continuaron estudiando el caso durante décadas, utilizándolo como un ejemplo de cómo sistemas de opresión social y corrupción pueden crear condiciones que permiten atrocidades extremas. El legado del caso también incluyó cambios legislativos significativos. Las leyes mexicanas sobre trata de personas fueron fortalecidas considerablemente
y se establecieron nuevos mecanismos para investigar desapariciones de personas, especialmente casos que involucraban mujeres jóvenes de comunidades rurales o pobres. Estos cambios, aunque llegaron demasiado tarde para las víctimas del rancho El Ángel, ayudaron a prevenir tragedias similares en décadas posteriores. En los años recientes, el caso González Valenzuela ha experimentado un renovado interés público debido a su relevancia para discusiones contemporáneas sobre feminicidio y violencia contra las mujeres en México. Documentales, libros y artículos académicos han reexaminado el caso, colocándolo en el contexto de patrones más amplios de violencia de género que continúan afectando al país. La historia de las hermanas González y sus víctimas sirve como un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede llegar la crueldad humana cuando se combina con impunidad y corrupción sistemática. Pero también ilustra el poder de la resistencia individual y el coraje de aquellos que se niegan a permanecer en silencio frente a la injusticia. El escape de Catalina Ortega y su determinación de buscar justicia no solo salvó las vidas de las mujeres que permanecían cautivas en el rancho, sino que también aseguró que las víctimas de una de las peores atrocidades en la historia criminal mexicana finalmente recibieran la justicia que merecían. Esta historia nos recuerda que detrás de cada estadística de violencia hay vidas humanas reales, sueños destruidos y familias destrozadas. Nos enseña que la indiferencia social hacia el sufrimiento de los más vulnerables puede crear condiciones donde florecen los depredadores más despiadados. Pero también nos muestra que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir y buscar justicia. El caso de las hermanas González Valenzuela permanece como uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de México, pero también como testimonio del poder de la verdad para eventualmente triunfar sobre la corrupción y la crueldad. Las mujeres que murieron en el rancho El Ángel nunca fueron olvidadas, y su memoria continúa inspirando esfuerzos para proteger a los vulnerables y asegurar que tragedias similares nunca vuelvan a ocurrir. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, compártela para que estas víctimas no sean olvidadas. Dale like si crees que es importante conocer estos hechos históricos que marcaron a nuestro país. Y suscríbete a nuestro canal porque continuaremos trayéndote las investigaciones más profundas sobre casos que cambiaron la historia de México. ¿Qué opinas sobre la justicia que recibieron las hermanas González? ¿Crees que las sentencias fueron adecuadas? Déjanos tu comentario y dinos de qué país nos estás escuchando. Recuerda activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones, porque solo aquí encontrarás la verdad completa sobre los misterios más oscuros de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los secretos que el tiempo intentó enterrar para siempre.